Bienvenidos a Trionyx 83. Hoy, en Animales Salvajes, hablamos de algunos de los animales descubiertos en la selva amazónica más extraños y singulares que existen. Muchas de estas criaturas, debido a la gran espesura del bosque amazónico, son casi completamente desconocidas por el ser humano. En el puesto 10 hablamos del descubrimiento de uno de los mamíferos más extraños que habitan en el Amazonas. Hablamos del perezoso de 3 dedos. El hábitat del perezoso de 3 dedos abarca principalmente los bosques nubosos y tropicales de las tierras más bajas del Amazonas. Este es un animal de carácter principalmente arbóreo, pasando la mayor parte de su vida en las altas copas de los árboles, lugares donde este animal duerme, se alimenta e incluso da a luz a sus crías. Hace un tiempo se descubrió que el perezoso de 3 dedos vive en simbiosis con un tipo de alga que solo crece en el pelaje de este animal, obteniendo el alga todo el agua y refugio que necesita del animal, y por otro lado el perezoso encontrando capacidad de camuflaje por parte del alga. Recientemente se ha descubierto también que varios hongos habitan a su vez en el animal, algunos de los cuales han demostrado incluso asombrosas propiedades curativas. En el puesto 9 hablamos de un asombroso anfibio descubierto en la selva amazónica y conocida científicamente como la rana Ranitomella amazónica. En la actualidad, la distribución descubierta de esta singular rana amazónica se encuentra separada en dos poblaciones en concreto, en lugares como el suroeste de Colombia y el este de la Guayana Francesa, y la desembocadura del Amazonas en Brasil. La Ranitomella amazónica es una rana muy vistosa, con un patrón de piel lisa rojo fuego en la cabeza que contrasta con tonos oscuros y estampados en la zona del vientre, y los cuales suelen encontrarse en forma de malla de color verdoso oscuro, azul oscuro o colores grisáceos. Esta es una ranita de pequeñas dimensiones, con un tamaño de apenas 16 milímetros, motivo por el cual, y a pesar de sus vistosos colores, es un animal difícil de observar a través de la densa selva amazónica. Actualmente, debido a sus escasos datos, no se conoce el número exacto de individuos que existen ni tampoco su estado de conservación. En el puesto 8 tenemos uno de los grandes mamíferos descubiertos en el Amazonas más increíbles y en muchos aspectos desconcertantes que existen. Hablamos del gran delfín del Amazonas. El primer delfín del Amazonas registrado fue en el año 1830. Sin embargo, no fue hasta el año 2006 cuando la evidencia científica registró a esta especie como una especie propia. Actualmente se conocen dos subespecies de este llamativo delfín, las cuales habitan en la cuenca del río Amazonas. El delfín rosado es una de las especies con mayor diferencia sexual que existen, ya que los machos suelen pesar hasta un 50% más que las hembras. Un macho adulto de delfín rosado del Amazonas puede superar incluso los 2,5 metros de longitud y hasta los 190 kilogramos de peso. Una de las cualidades más evidentes de este gran mamífero es su curioso color rosáceo, el cual es bastante más intenso en los machos adultos que en las hembras. Este delfín se alimenta principalmente de peces del río Amazonas, entre los que caben destacar las pirañas y las corvinas. En el puesto 7 hablamos de la que es la última especie de serpiente constrictora de mayor tamaño descubierta en el Amazonas. Hablamos de la gran anaconda boliviana. Esta anaconda fue vista por primera vez en el año 1936, pero no fue descrita hasta el año 2002. Inicialmente se pensaba que esta enorme anaconda era en realidad un reptil híbrido, fruto del cruce entre una anaconda verde, conocida como la especie de anaconda más grande, y una anaconda amarilla, conocida por el contrario como la especie de anaconda más pequeña. Tanto así como resultado una especie de un tamaño intermedio entre ambas.
Fue más tarde cuando finalmente se descubrió que esta era en realidad una especie independiente. La anaconda boliviana es hoy en día la segunda especie de anaconda más grande que existe. El cuerpo de esta enorme serpiente es fuerte y muy pesado, y su cabeza destaca por su increíble tamaño. Una anaconda hembra boliviana puede llegar a medir más de 4 metros de longitud, aunque se piensa que existen ejemplares mucho más grandes. Esta serpiente habita cerca de humedales y charcas en las selvas vírgenes del centro de América del Sur. Al ser un entorno donde apenas llega el hombre, esta serpiente no ha sido muy amenazada por la humanidad. En el puesto 6 hablamos de una de las criaturas más fascinantes que existen en el Amazonas, principalmente conocida por ser actualmente, con unas dimensiones de hasta 1,80 m de longitud y hasta 45 kilogramos de peso, la especie de mustélido más grande que existe. Hablamos de la conocida como nutria gigante del Amazonas. Las nutrias gigantes son animales caracterizados por una vida mayormente acuática. Estas son criaturas que, al contrario que otros mustélidos, muestran conductas muy familiares, y los cuales forman grupos por lo general formados por una pareja dominante. Por lo general, las nutrias gigantes son animales de temperamento pacífico, pasando la mayor parte de su vida tranquilos en los lechos de los ríos, capturando y pescando despreocupados solo por sus quehaceres diarios. Sin embargo, se han reportado casos en los cuales se han observado violentas peleas entre miembros de diferentes familias, cuando una de ellas invade el territorio de la otra. Actualmente, esta especie nativa del río Amazonas se encuentra con una población de poco más de 5.000 especímenes en el medio salvaje, motivo por el cual se halla dentro de la lista de especies en peligro de extinción. En el puesto 5 hablamos del descubrimiento de uno de los felinos más extraños de la selva amazónica, principalmente desconocido por encontrarse en algunas de las áreas más recónditas de la selva. Hablamos del puma yagurandi, o también llamado gato moro. Dentro de su enorme territorio podemos encontrar yagurandis en lugares muy dispares, como son en bosques húmedos, pastizales bajos, áreas repletas de matorrales y, asombrosamente también, a grandes alturas de incluso 3.200 metros. El yagurandi es un animal muy similar a su pariente directo, el puma o león de montaña, animal que también mantiene poblaciones en el Amazonas. El yagurandi mide en torno a los 70 centímetros de largo y mantiene pesos cercanos a los 10 kilogramos en los ejemplares de mayor tamaño. En el puesto 4 hablamos de la especie de serpiente más grande que existe en todo el Amazonas, y también del que fue el ejemplar de anaconda más grande descubierto en las vastas selvas amazónicas. Hablamos de la anaconda verde. La gran anaconda verde no solo es una de las serpientes más grandes, sino que también es una de las más pesadas, robustas y musculosas que existen. Esto hace que la anaconda verde se contemple como un auténtico monstruo. Esta serpiente posee una gran diferencia sexual, ya que las hembras de anaconda son significativamente más grandes y pesadas que los machos, llegando a medir entre 4 y 7 metros y a pesar incluso más de 180 kilogramos. Sin embargo, existe un caso de una anaconda cazada en Brasil en 1960 que llegó a medir 8,45 metros y a pesar casi 230 kilogramos, convirtiéndose así en la anaconda más grande registrada en todo el Amazonas. En el puesto 3 tenemos uno de los grandes mamíferos del Amazonas, morfológicamente hablando, más extraños y atípicos que existen. Hablamos del gigantesco y curioso tapir amazónico. Actualmente, una de las poblaciones más importantes de esta especie se encuentra en áreas cercanas a la cuenca del Amazonas. De ahí su nombre. Sin duda, una de las características morfológicas más peculiares de este animal es su singular trompa en la zona del labio superior. Este tipo de trompa se extiende justo en la nariz, de una manera muy similar a la de los elefantes. En la actualidad, este gran mamífero de la selva sudamericana es, con sus incluso más de 2,5 metros de longitud y sus hasta incluso 300 kilogramos de peso,
el mamífero salvaje terrestre más grande que existe en todo el Amazonas. Por lo general, este extraño mamífero se mueve siempre en pequeños grupos, en las zonas selváticas más húmedas, siempre cerca de ríos y pantanos. En el puesto 2 hablamos de uno de los peces más terroríficos y agresivos que fueron descubiertos en el Amazonas. Hablamos de las temibles pirañas. Estos peces de aspecto aterrador son popularmente conocidos por sus afilados dientes, apetito voraz y su forma de atacar en grupo con extrema violencia. Las pirañas son animales exclusivos de los ríos y lagos de agua dulce del centro y el sur de Sudamérica, siendo un pez muy típico y conocido del Amazonas, lugar donde se encuentran las mayores poblaciones de piraña de todo el mundo, además de una enorme diversidad de especies de la misma. Es por ello que en el Amazonas se ha convertido en el lugar principal de las historias de aterradores ataques de pirañas a seres humanos. Es conocido que estos animales de dientes afiladísimos se sienten atraídas y muy estimuladas con la presencia de la sangre, hecho que ha llevado a que la cultura popular haya creado cientos de historias en torno a despiadados ataques de pirañas a seres humanos. El agudo sentido de olfato de una piraña, unido al chapoteo en el agua, puede llevar a que un conjunto de pirañas piensen que una persona nadando es un animal grande y moribundo ahogándose en el agua, motivando así por ello a peligrosos ataques a seres humanos. En el puesto 1 hablamos de una letal víbora, conocida por ser actualmente una de las serpientes más venenosas y letales de todo el Amazonas. Hablamos de la víbora de barba amarilla. La víbora de barba amarilla se engloba dentro de las víboras más grandes que existen, con un tamaño que supera con facilidad los 2 metros de longitud total. Esta serpiente además posee un cuerpo robusto y una cabeza de enorme tamaño, lo que hace que se observe como una víbora de enormes dimensiones. Actualmente esta serpiente es fácilmente reconocible debido a la popularidad que ha alcanzado en el Amazonas, principalmente debido al elevadísimo número de mordeduras a seres humanos que se producen cada año. Por lo general, esta víbora se alimenta de lagartijas, pájaros y ratones, por los que siente una especial predilección. Este hecho lleva a que la víbora de barba amarilla se acerque con frecuencia a los asentamientos humanos. Suscríbete para recibir las novedades del canal.